Y es momento para nuestras consultas. Siempre agradecemos a la Universidad del Rosario que tiene un convenio con nosotros para ayudarles con el consultorio jurídico. Hoy saludamos a una abogada muy importante, creo yo, porque es un tema de mucha cotidianidad, definitivamente. Luisa Fernanda González, ella es asesora del área de Derecho de Familia del consultorio jurídico. Bienvenida. Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. De verdad que es el pan de cada día, ¿no? Vemos muchas veces que pues hay problemas a nivel de la familia y nuestros televidentes han mandado una pregunta y si quiere comenzamos de una vez con la primera, si le parece muy bien. Fue la siguiente. Me separé de mi esposo hace unos meses. ¿Cómo determinamos quién se queda con la custodia de nuestro hijo? Tema complicado, difícil, sobre todo cuando hay rencillas en el matrimonio, pues a veces no es tan fácil llegar a acuerdos. ¿Qué puede hacer ahí una persona que está en esta situación? Exactamente eso es lo que hay que tener en cuenta, que más allá de los problemas que puedan haber en la pareja y en los padres, hay que tener prioridad en el interés superior del niño, niña o adolescente del que se esté hablando. ¿Qué pueden hacer? Lo más aconsejable es que si están en buenos términos y ellos ya saben quién va a tener la custodia del menor, es que se acerquen a un centro de conciliación. En la Universidad del Rosario tenemos uno donde les podemos ayudar para que dejen por escrito quién va a tener la custodia del menor. Pero ¿qué es la custodia del menor? Porque a veces el otro padre se angustia y piensa que de pronto va a perder algún derecho frente a su hijo. Y esto no es así. La custodia es quien va a tener el cuidado personal, el día a día a cargo del menor. El otro padre no va a perder sus derechos, su patria potestad, ni sus derechos a visitas, ni alimentos. Entonces, ¿qué pasa? En esa audiencia de conciliación pueden aprovechar para fijar de una vez las visitas, los alimentos y dejar en claro todo referente al menor. Ahora bien, si están peleados o si hay alguna discusión en el cuidado personal, ya tendrían que acudir ante el juez quien va a dirimir ese conflicto. Ya, el juez que entonces entraría a dirimir el conflicto. ¿Sabe una cosa? Hay una historia bíblica que podría asimilarse a las peleas por la custodia del menor. Le sucedió al rey Salomón. Dos mujeres peleaban porque decían que ese bebé era suyo. Y el rey Salomón les dice, pues bueno, hagamos una cosa, si no se pueden poner de acuerdo, tomemos una decisión salomónica, mitad y mitad. Me parten el bebé en dos, Dios mío, por favor, y la mitad se queda con el otro, pues con cada una con medio bebé. Una de ellas dijo, bueno, y la otra dijo, no, ¿sabe qué? Entrego el bebé completo. No, ni más faltaba. Entonces Salomón le dijo, ¿sabe qué? Ese bebé es tuyo. Es tu hijo. El que quiera el bienestar del bebé. Exacto. Pero bueno, no se trata de poner esa justicia salomónica. Hoy tenemos otras herramientas un poquito más sofisticadas para tener esa decisión. Pero la segunda pregunta yo creo que también es muy común de casos de muchas mujeres que temen al marido porque siempre ha sido un agresor o ha tenido manifestaciones de violencia intrafamiliar. Así que va aquí nuestra segunda pregunta. Pues mi separación es por violencia intrafamiliar y yo temo ver en la audiencia a mi agresor. ¿Estoy obligada a asistir? Bueno, esto que decías, Mauricio, es muy importante porque muchas parejas tienden a jalarse a los niños y a pues ponerlos en la mitad del conflicto y es una situación muy difícil de violencia también para los niños. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Es importante tener en cuenta que ninguna víctima de violencia intrafamiliar está obligada a verse cara a cara con el agresor, pero la víctima de violencia dice, ¿cómo hago para no perder mi oportunidad de una audiencia de conciliación? Porque pues no quieren someterse al juez o a otra instancia judicial. Entonces, en este caso, la ley 1257 del 2008 le da la oportunidad a las víctimas de violencia de pedir que no se haga en el mismo recinto la audiencia de conciliación. Hay que tener presente que hay víctimas de víctimas, ¿no? Hay víctimas que no quieren ni siquiera estar en el mismo espacio. En el mismo edificio. Exacto, en el mismo edificio. Pero ¿Por no qué? se puede que esa discusión, digamos, la tengan los abogados. ¿Un poder? En poder. Es decir, mi abogada, la abogada de Isabel, ustedes dos
se entienden y nosotros no tenemos, y yo pues le he dado instrucciones a mi abogada, que es lo que quiero, lo mismo, y los dos abogados entienden que ya los abogados son profesionales y ya tienen una relación distinta. Ese tipo de cosas se puede, pero a veces surgen cuestiones en la audiencia que de pronto el abogado no sabe. ¿Y para eso no está el teléfono? Sí, bueno, ¿Se puede? sí, es verdad, es posible, pero si no, se puede en recintos separados, en el mismo lugar, y el conciliador va a una sala, habla con la persona y va a la otra sala y habla con la otra persona. ¿Qué pasa? Esto muchas veces no es muy fácil de hacer, por eso la Corte Constitucional ha dicho que prima el interés de la persona víctima y que si la víctima no se quiere asentar con el agresor, hay que buscar todos los medios, como dices Mauricio, para que no se siente con el agresor sin que pierda su derecho a una audiencia y a un debido proceso. Claro. En este caso es importante saber que en marzo del 2017 la Corte Constitucional dio una sentencia de tutela muy importante en donde declaró nulo todo lo actuado en un proceso donde la víctima no había sido escuchada, que no quería ser sentada con el agresor. Ella no asistió. Y no asistía pues porque le tenía miedo. Ay, Dios, Con toda qué razón. complejo. O no lo quería ver, o es tanta pues el Tiene pánico. mucho dolor todavía, me Exactamente. imagino. Y a veces para nosotros es muy obvio y de pronto como lo decimos, sí, pues se pueden hablar por celular, pero para el aparato judicial muchas veces no lo es. No lo es. Entonces esto es un Ajá. llamado para que las víctimas sepan que tienen ese derecho, uno, y dos, para que las personas que tenemos la potestad de hacer una audiencia de conciliación, sepamos que las víctimas tienen ese derecho y les demos los medios para eso. Doctora González, Luisa Fernanda, ¿sabe una cosa? Yo hablando alguna vez con un abogado me decía, mire, el derecho tiene muchas ramas, pero de las ramas más confrontadoras con el ser humano no es la del derecho penal. Me imagino la del derecho penal, me dijo, sí, claro, hay allá muchas dificultades, pero los derechos de sucesión o el derecho de familia son muy dolorosos. Donde está intrínseco como esa... Porque muestra como que la calidad desnuda humana. al ser humano y muestra unos odios, unas rabias de destruir al otro. El peor lado del ser humano, yo creería. Exactamente, y los niños ahí en la mitad y Dios, qué eso, doloroso. ¿es cierto? Sí, Me sí, estoy saliendo del libreto, pero... No, es Pero lo más íntimo del ser humano y su familia, y cuando muchas veces se tocan aspectos tan íntimos, la gente suele sacar lo peor de sí, suele poner en confrontación derechos de los menores que a la final no tienen pues nada que ver en este asunto y no deberían sufrir esa violencia intrafamiliar de la que también pueden ser víctimas el padre o la madre. Abogada, cuando la violencia intrafamiliar no solamente atañe a la mujer, sino también a los hijos, ¿uno puede negarle la custodia al papá o a la mamá, al que sea el agresor? O sea, ¿es posible limitarle las visitas o en lo posible que esa persona que ha agredido también al menor no se acerque a él? Por ejemplo, cuando hablamos de una violencia sexual. Bueno, en este tipo de casos es importante tener en cuenta que el juez tiene presente, además de los aspectos económicos para quien le va a dar la custodia, todos esos aspectos psicológicos y que el menor no vaya a estar en riesgo. Si puede haber un presunto abuso sexual o demás, normalmente lo que pasa es que las visitas se regulan con acompañamiento policivo o siempre con una persona ahí que esté vigilando, porque también es cierto pues que los padres deben tener su derecho a las visitas. Hay muchos padres que, de hecho hay colectivos de padres y demás que también se ven violentados porque las madres no los dejan ver a sus hijos. Y cuando hay violencia intrafamiliar, está bien, pero también es una forma de violencia intrafamiliar frente al hombre no dejarlo ver a sus hijos. Entonces tenemos que ver la situación, pero lo importante en este caso, como lo dices, es no poner en riesgo pues al menor. Al menor, claro. Yo creo que siempre tiene que ser lo más importante, cuidar a nuestros niños, ¿no? Que definitivamente son el futuro y además son seres indefensos que merecen que los cuidemos. Así Muchísimas es. gracias por estar con nosotros. Con mucho Siempre es gusto. muy útil. Ustedes saben que pueden hacer sus preguntas. El correo es consultoriojurídico@canalcapital.gov.co y ahí siempre en la Universidad del Rosario están prestos a atender sus solicitudes y sus dudas. Son las 6 de la mañana.